Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial. Bueno, justamente hoy a las 8:24 de la mañana, bueno, ya lógicamente tenemos que empezar a las 8:30, con nuestro invitado de hoy, el señor Jaime Absalón Tola Botniza, quien es lógicamente un amigo de muchos años, de bastantes años, y lógicamente vinculado con medios de comunicación en el ámbito de la comunicación, en el ejercicio no solamente de la comunicación social, sino también en el marketing, la publicidad y también ahora en el marketing político, comunicación política. Así que a darle la bienvenida, vamos a abrir un poco aquí ahí. A ver si nos movemos un poquito justamente porque si hay otra cámara y vamos a tener problemas con la conversación, Raúl. Sí. A ver, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Jaime, un gusto saludarte a la distancia. Bueno, sí, un saludo muy cordial para vos, verte a los tiempos, escucharte. Nuevamente por aquí, visito en este caso pues también los estudios de LACO TV Digital. Un saludo muy especial a Jinson, gracias por esta bienvenida. Y también bueno, a quienes en estos instantes tienen la oportunidad de vernos a través de estos maravillosos medios de comunicación, hoy a través de la vía digital. Buenos días a todos. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación y justamente porque vamos y necesitamos tratar temas, primero de actualidad y segundo, lógicamente, estos temas de actualidad debemos abordarlos con la especialidad del caso, ¿sí? En este caso, Jaime, usted que se encarga básicamente déjeme bajar esto aquí, ya, se encarga básicamente de todo lo que es el ámbito de la comunicación, trabaja desde hace algunos años en la comunicación política. Hay un tema coyuntural. Lógicamente, por un tema netamente político, nos obligan a ir a las urnas nuevamente. Pero yo quisiéramos primero hablar de este tema desde el punto de vista, de hacer un análisis brevemente, un análisis político, básicamente. Respecto a que, si bien es cierto, el Ecuador está polarizado entre izquierda y derechas, la derecha, lógicamente, evidentemente, la izquierda, evidentemente, quiere volver a retomar el poder. Eso ya es evidente, eso ya todo el mundo lo sabe. Y los mismos actores, especialmente los componentes de anterior UNES y hoy RS5, lo ha puesto de manifiesto. Y ahora, con esto de la aparición de varios candidatos desde el fin de semana hasta hoy, lógicamente se daría ese fraccionamiento que haría que de una u otra forma el candidato de RC5 esté en la segunda vuelta, que es el escenario más próximo. ¿Cuál es la lectura que usted le da en ese sentido? Bueno, yo creo que en primer lugar debemos partir de un hecho puntual. Estas elecciones son inéditas en el Ecuador. No tengo antecedentes en el panorama político latinoamericano, entiéndase Sudamérica también. No tengo antecedentes de un proceso electoral de tan corto tiempo en otras democracias similares en nuestro continente americano, desde México hasta Chile, yéndonos Brasil, hacia el Atlántico, yéndonos hacia Argentina. Y tampoco, estimado Jinson y licenciado Raúl Zavala, yo tengo antecedentes de un proceso electoral inédito en comparaciones con democracias, quizás podríamos hablar un poco más cercanas por el tipo de información que recibimos, de comunicación que recibimos en el caso europeo. Este proceso electoral es un proceso, para mí, no sé si ustedes que también manejan ampliamente la comunicación política, los antecedentes históricos de procesos electorales, para mí este es un proceso electoral inédito. ¿Inédito por qué? Porque, bueno, partimos de una norma que se denomina, de una ley que se denomina muerte cruzada. Estas leyes, dentro de la Constitución de la República, elaboradas en la Constitución de Montecristi, con otras más,
fueron parte de un gobierno que siempre estuvo ahí. O sea, la Constitución, las leyes, las normas, los reglamentos, etcétera, etcétera, siempre estuvieron ahí presentes en el anterior gobierno de Rafael Correa Delgado, por muchos conocido, duró un tiempo. Pero que pensaron que no lo iban a utilizar. No, sí estuvo pensada en ser utilizada porque es una ley hiperpresidencialista. Entonces, esta ley fue pensada para, en este caso, ser aplicada y tenía su derecho. En ese entonces, no le digo que no lo tuvo, el presidente Rafael Correa para ponérsela como una perfecta camisa y poder actuar en un momento dado. Entonces, esta ley de la muerte cruzada ha obligado a encontrarnos con panoramas hoy actualmente, en el 2023, justamente en mayo, con novedades. Créemelo, Jinson, que incluso, y estimado licenciado Raúl Zavala, que incluso los directores de movimientos y partidos políticos, y no se diga de simpatizantes, afines o conocedores, cada uno de una ideología a otra que representan o respaldan, ni siquiera sabían que este proceso electoral, en caso de darse la muerte cruzada, debería ser implementada en 90 días, y que incluso los tiempos de campaña iban a ser muy cortos. Ahora, es justamente eso también, eso es otro problema. A pesar de que el análisis inicialmente, como íbamos a ver, es netamente inicialmente político, teníamos que empezarlo por ahí. Perfecto, pero no rehuyo la pregunta. No, yo sé, no, solamente quiero hacer una aparte en el sentido de que justamente ese es otro problema, porque 90 días, entre más, menos y todo lo demás, significa que los candidatos van a tener 7 días para hacer campaña. Más o menos. Es de locos. A ver, yo respeto mucho y no rehuyo la primera pregunta en el tema de no, está bien, la hacer posición, un análisis político en ese sentido. las opciones que pueda tener la derecha, la centro derecha, la izquierda, la centro izquierda o el centro en este proceso eleccionario, y para no perder un poco el hilo, lo que podría ser la presencia que es el partido o el movimiento, el partido en este caso, movimiento, que más fuerza tiene a nivel nacional y con mejores posibilidades para llegar a un escenario electoral como es la Revolución Ciudadana. Pero apartémonos un momento más de esta primera pregunta, porque, discúlpame, Jinson y Raúl, es de locos, es un proceso de locos, porque recién ha habido elecciones este domingo en Grecia. Allá tienen otro proceso, allá hay otros procesos electorales. Ahora último vivimos un proceso de elecciones en Chile. Hace 8 días atrás hubo un proceso de elecciones en Turquía. Y bueno, este es un proceso inédito. Yo no he visto, discúlpeme, no sé, alguien de los que nos está viendo en estos instantes, ustedes, corríjame, yo no he visto un proceso electoral de 8 días. Discúlpeme, y con todo el respeto, estas palabras que voy a decir, ni en las elecciones de los consejos barriales, ni en las elecciones de los colegios, ni en las elecciones de Princesita de Navidad hay una campaña tan corta. Es imposible, es una locura. Y aún menos para inscribir o dar procesos electorales de democracia interna, de procesos de impugnaciones, etcétera, etcétera. Es un proceso de locos. En cuestión de tiempos, y eso justamente hay, para adelantar un poco, mañana estamos haciendo las gestiones ya para, solamente que nos confirmen que mañana vamos a tener a Julio Yepes, el director del CNE Manabí. Director de la Junta. Sí. De la Junta Electoral en Manabí. No, él es el director del CNE Manabí, el director de la Junta es otra persona. No, o sea, presidente es otra, pero, o sea, técnicamente pero también bueno, están ahí. No nos vamos a poner en ese, ya, vamos a tener justamente para poder hablar acerca de eso, porque los justamente plazos y los tiempos. Los plazos y los tiempos, porque tengo entendido que esta semana empieza el trabajo del CNE Matriz con este grupo consultivo. ¿Cuál es el grupo consultivo? Todos los representantes de los partidos políticos para hablar de estos temas. Tengo entendido que van a elevar una tesis para que se extienda de 90 días a 120 días, es decir, ganando 30 días más, porque los tiempos no van a alcanzar. Es lo normal. Mira, en la presentación que hiciste
de esta entrevista, refiriéndome en este caso a mi nombre, hablabas de que he manejado comunicación política. Sí, hemos hecho mucho lobby en diferentes momentos para no solamente candidatos a tal o cual dignidad en Manabí, llámese alcaldes, prefectos, asambleístas, sino incluso también hemos acompañado a equipos presidenciales o asambleístas nacionales. Y por esas razones yo tengo contacto, o en este caso, pues, cercanía con actores, como se les denomina ahora, con directores de movimientos y partidos políticos a nivel provincial y a nivel nacional. Y me dicen, Jaime, esto es de loco, es imposible. Alguien también me decía, no, dice, más le beneficia a tal o cual partido porque tiene más estructura, está preparado porque ha ganado elecciones. Esa es la lectura que se le da primero. Sí y no, porque también hay aspiraciones de otros actores en estos movimientos políticos. Bueno, sabemos que se manejan cada movimiento y cada partido político, o OP, como se les denomina dentro del Consejo Nacional Electoral. Organizaciones políticas. Dentro de las organizaciones políticas, cada uno tiene sus directrices, similares, iguales, pero cada uno tiene sus directrices. Pero ellos me decían, y no voy a ser infidente, pero estos directores de partidos políticos, no solamente a nivel de Manabí, sino a nivel nacional, decían, Jaime, esto es de locura, es imposible que el 24 de mayo, ya como lo venía anunciando la presidenta Yananta May, de que ya son autoridad electoral, que nadie puede trastocar su labor, perfecto, correcto, y ya muy fácil de tiempo decía, el 24 convocamos a elecciones y a partir del 25 hasta el 31 los procesos de democracia interna. O sea, yo digo, el director del partido Pepito, del partido Tabla, del partido Ajedrez Rojo, tendrá que estar listo con las carpetas el día 24 de mayo a las 12 de la noche haciendo cola. ¿Para qué? Para solicitar veedurías, porque esto es un proceso para aquellas personas que no conozcan. Las democracias internas son los procesos que se hacen para elegir a los candidatos. Pero eso y tienen que tener la representación de alguien del CNE. Entonces, el que llega primero, obviamente, va a ser el que es más atendido por los veedores. Ahora, previo a eso, y eso va a ser una locura, pero previo a eso, antes de que sea el acto formal de las elecciones internas, donde lógicamente tiene que estar el veedor del CNE, pero significará que ni siquiera las bases de ese movimiento o de ese partido ni siquiera van a elegirlos, porque ya debería estar todo preconcebido, donde la dedocracia es la que va a primar, ¿no? Es decir, los candidatos no van a ser elegidos por las bases, sino que va a ser elegido por la gente del partido, y lo único que van a tener que hacer es un acto formal donde sí, efectivamente, va y ya está, para ganar tiempo. Efectivamente, porque se pueden dar y se darán problemas en donde un bando, un candidato no se sienta bien, entonces sus seguidores se protesten, hagan reclamaciones internas y eso puede trastocar también los procesos. Pero también hay que decir una cosa en honor a la verdad y en honor a la justicia. Lo que yo dije, que posiblemente se dé, eso se da. Se va a dar. No, y eso se da, siempre se ha dado. Se ha dado en un 90% justamente para evitar eso. Ya porque cuando hay esos momentos democráticos es cuando hay los otros candidatos que se ven perjudicados y empieza el relajo. ¿O no? Sí, ya hemos participado también en procesos de democracia interna, ya te digo, por lo que vos lo decías, hemos estado cerca en comunicación estratégica, en asesoramiento, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se llega a los procesos de democracia interna ya todo está dado, todo está elegido, los precandidatos. Y esos son otro de los vicios que existen dentro de los procesos democráticos. Pero bueno, esas son aparentemente las reglas de juego. Y eso es una parte del problema, porque después viene la validación, que supuestamente ellos también en el CNE adentro tienen que correr para poder validar, contrastar y certificar que efectivamente una persona puede participar. Pienso, es un vía crucis para los candidatos. En las últimas elecciones a mí me tocó vivir un caso real con nombres y apellidos, por ética lo guardamos, en donde un candidato
a una representación democrática este 5 de febrero, participó en las primarias, certificado en las primarias, avalizado en las primarias, bautizado, confirmado, y después en el proceso de subir bajo el tema de que esto también se podía hacer vía internet, redes sociales, etcétera, etcétera, se quedó afuera. Se quedó afuera. Él ya había comprado hasta el traje con el cual iba no a posesionarse, a participar en la campaña. Y se quedó afuera. Créemelo que cuando yo me enteré del tema, para mí fue un golpe duro, porque de todas maneras uno va con esa ilusión, va a participar. Entonces me llama y me dice, ¿qué le parece que me estoy quedando afuera? Le digo, ¿cómo? Sí, dice, mire, participé en esto. Yo conocí parte del proceso, ¿no? Por varias razones. Dice, ahora me salen con que ya no estoy inscrito. Y ese es otro problema. Y por eso te digo, esto es un proceso inédito, de locos. Raúl. Ver, ahí sí, ya, ahí sí. Ya. Sorpresivo lo que nos tomó a todos, ¿no? Fue, justamente comparto esto con Jaime, un proceso inédito en que nadie estuvo preparado, inclusive el propio gobierno. Ni el gobierno estuvo preparado para afrontar esto de la famosa muerte cruzada. Y permíteme justificar esto un poco, Jaime, para que esta expresión de locos pues no quede solamente en lo que ha pasado con el sistema electoral. Cuando recién se pronunció el tema de la muerte cruzada y se hizo efectiva, todos los ministros, o gran parte de los ministros, salieron a decir, ahora sí vamos a hacer en 6 meses lo que no se ha hecho en 2 años, y demás cuestiones, pero jamás se enteraron que todo tema de decreto ley tenía que ser solamente en materia económica. Y ahí comenzó a caerse la estantería. Luego de esto, obviamente, nadie supo qué va a pasar con el tema de los procesos legislativos. Al interior de la Asamblea, bien o mal, quedaron muchos procesos inconclusos, informaciones, o sea, la parte administrativa de la Asamblea también está en el aire. No hay un inventario de cosas, todo el mundo no sabe qué hacer. Y algo que me preocupa mucho, y es que se cayó una voz, por más institucional que sea, pero era una voz informativa, el caso de la radio de la Asamblea, que se encargaba de emitir, o del departamento de prensa de la Asamblea, que se encargaba de transmitir las actividades no solamente del Pleno, sino de las comisiones. Solamente alcanzó picos de sintonía cuando se quería votar al presidente. Sí, no importa. Eso es lo de menos. Es que el asunto no estaba solamente en el tema canal. Estaba también en la difusión de los boletines, de lo que estaban trabajando las comisiones. Sí, exactamente. Mira lo que, y lo topamos recientemente. ¿Qué va a pasar con la ley de salud mental que justamente Adolfo Pisco estaba trabajando? Se quedó ahí y no sabemos el resto de temas. Entonces, Jaime, este proceso nos tomó a todos de sorpresa sin saber qué hacer. Y en esta parte, sí me queda la duda y quiero ahondar, y más como conversación, porque preguntar a veces se queda, uno dice, hay tantas cosas que todas las respuestas son válidas e incorrectas al mismo tiempo, un tema de loco. Irresponsabilidad, creo yo, del Consejo Nacional Electoral de no haber respirado, haber analizado, haber programado bien y luego sí pronunciarse. Eso es lo que, desde mi perspectiva, digo, a ver, ¿qué está pasando? Medio el presidente salió algo, dijo muerte cruzada, salió primero infringiendo los conceptos de seguridad pública, los militares, los primeritos en pronunciarse, los ministros en esto, y salta también el Consejo Nacional Electoral, prácticamente una reacción para mí,
los consejeros de una reacción estomacal y estamos ahora en ese problema. Y el asunto también, Jaime, es ¿qué hacemos los ciudadanos con todo esto y todo lo que está pasando? No estamos alcanzando a respirar. Entonces, aquí el camino es lo siguiente. Una moneda, suerte o muerte a lo que pase con asambleístas y con el próximo presidente. Y además, un presidente para un periodo de año y medio. Año y medio. Entonces, ¿cómo armas un plan? ¿Cómo armas un plan, Jaime? Termino con esto. ¿Cómo armas un plan de gobierno en Para una año y medio. semana? Ay, para una semana, sí. Claro, porque tú tienes que escribir candidaturas, pero en lo que va sobre la marcha. ¿Cómo armas un plan de gobierno con todo lo que tenemos, para un año y medio? No lo sé. No sé quién tenga la respuesta, Jaime. Sí, por favor. Bueno, Raúl, acabas de decir otra gran verdad. Un plan de gobierno. O sea, tienes que presentar un plan de gobierno, pasas el proceso de democracia interna, después viene el proceso de inscripción, impugnación, pero en el momento que te inscribe tienes que presentar un plan de gobierno, ¿no? Ahora, este plan de gobierno es para año y medio. Esa es otra de las situaciones que la mayoría... Otra de las situaciones inéditas. O sea, que incluso está deteniendo a ciertos ciudadanos para participar como candidatos, llámese Asamblea Provincial, Asamblea Nacional, e incluso para presidente o vicepresidenta de la República, o presidenta o vicepresidente de la República. O sea, hay cosas que realmente no están pensadas. Y es una triste realidad. Es una triste realidad. O sea, en el sentido de que nos están obligando, como vos dices, lanzar una moneda al aire y cara o cruz. O sea, a ver que saldrán y están en todo su derecho. La democracia es así. Siempre digo que es mejor una imperfecta democracia a una perfecta dictadura. Pero saldrán bajo este amparo de la democracia candidatos Y, Z o X simplemente porque se les ocurrió, consultaron con la esposa, con la almohada y vamos a correr. O sea, realmente son situaciones, con mucho respeto a la almohada y a la esposa, pero son situaciones que no se pueden tomar de una manera estomacal. El panorama no es fácil. O sea, ¿quién, cómo y cuándo va a gobernar para un año y medio? ¿No? Eso es como decir, voy a montar un negocio hoy en la mañana para ver cómo me va en la tarde. O sea, no es posible. Pero todo esto también creo que tiene un mea culpa, no solamente los que la hicieron, sino también los que estamos aquí presentes viviendo actualmente en el Ecuador. Un mea culpa, todo esto tiene un mea culpa desde la Constitución de Montecristi. Y lógicamente también el hecho de que el panorama político actual, y lógicamente no solamente por los errores del Ejecutivo, sino también por lo que ha abonado la oposición. Es un tema que también se discute mucho. Ahora salen historias reales, ciertas, otras historias con algo de base, y también las famosas leyendas negras. Entonces, se dice y se comenta en los corrillos políticos que todo esto obedeció a un plan estratégico de tal o cual partido, seguido al pie de la letra, ¿no? Con el fin de llevarnos a este escenario. Pero yo digo, si salen esas informaciones ahora de que al gobierno se lo llevó contra las cuerdas, el gobierno también tiene que tener información. Discúlpeme. O sea, el gobierno, como lo acaba de decir Raúl Zavala, no solamente está compuesto técnicamente, en este caso, de un presidente, Guillermo Lasso Mendoza, está el gobierno compuesto también de Fuerzas Armadas. Ministerios. De ministerios. ¿No? Ellos tienen acceso a información, tienen grupos de inteligencia, tienen cómo acceder de una u otra manera a los movimientos o a las estrategias, pueden percibir, ¿no? De eso se trata también un político. Un político no es que es un adivino, tiene también el don de percibir los escenarios
y por eso están también los analistas, los periodistas, etcétera. Entonces, si el gobierno sabía que se estaba enfrentando a un escenario de contra las cuerdas, debió haberse preparado también para este escenario, pero no lo hizo. Creo actualmente, y ahora sí vamos a entrar a responder un poco la pregunta, disculpe el término, un poco la pregunta primera. Sí. Creo está, por ejemplo, como gobierno desnudo, está sin protección alguna. Y prácticamente desaparecido. Aquí en Manabí, dígame quién es Creo. Por eso. ¿Quién es Creo? No existe. ¿Qué ganó en Manabí? ¿Qué alcaldía ganó de representación a nivel nacional? ¿Dónde está? Y en ese sentido, respondiendo ahora sí a la primera pregunta que se iniciaba con esta entrevista, yo creo que obviamente pues el partido mejor estructurado, el movimiento político mejor estructurado en estos instantes para ganar unas elecciones es RCD lista 5. Que ellos puedan tener sus discusiones internas de que si va tal o cual candidato, repite o tal candidato a la asamblea, que si vuelve o no vuelve el anterior es candidato a presidente, que no, que quiere ir el de acá, que también quiere ir una respetable dama, que quiere ir alguien de Pichincha, que quiere ir alguien de Esmeralda. Eso ya es interno, eso es de ellos. Pero ahí manda una sola palabra, la de su líder, que es Rafael Correa, y la de un consejo que ellos tienen, que muchos sabemos quiénes son. Unos están en el país y otros no están en el país. Y ahí se cumple, en cierta medida, lo que dispone, como ellos le denominan, la nacional. Eso es otro punto. Pero el partido, ahorita, con mejores performances, no digo que va a ganar. No, pero el partido mejor preparado para afrontar estas elecciones en primera vuelta, y en el caso de que se dé una segunda vuelta, es sencillamente el partido de Rafael Correa Delgado. Jaime Jameson, permíteme una pregunta simple y concreta con lo que dice Jaime en este momento. ¿Puedo entender entonces que el remedio resultó peor que la enfermedad, políticamente hablando? Bueno, yo creo que en este caso puede que para los actores políticos les haya resultado perfecto, ¿no? Puede para que otros que incluso aprobaron esas normas en la Constitución de Montecristi, ahorita se estén rasgando la vestidura. Pero creo que aquí el gran afectado, Raúl, somos nosotros, los ciudadanos. No vamos a tener tiempo para discernir las candidaturas. Es de loco que se nos diga que en 7 días, 10 días va a haber campaña electoral. Vuelvo a repetir, ni la princesita de Navidad, discúlpeme este término, ni la princesa de Navidad de nuestro barrio se elige con tan corto tiempo. Discúlpenme, señores, es la presidencia de la República, es la vida de los ecuatorianos, es la tranquilidad económica, la tranquilidad social, la seguridad de nuestro diario vivir que está en juego. En 7 días campaña electoral, ni Papá Noel. Ya, justamente, por eso ya nos entramos en lógicamente, el tema que por lo general tal vez nos importa más, no que nos importe menos los otros temas como la política o lo social, qué sé yo. Pero en el ámbito ya comunicacional, justamente un escenario tan al corre-corre, como decimos comúnmente afuera, donde, o sea, se prevé que hayan 7 días efectivos para hacer campaña política, donde también se entendería que también la campaña en los medios, o sea, la publicidad pagada por el CNE, también va a ser restrictiva a ese número de días. La proyección del candidato en los medios también va a ser en esos días, tal vez un poco menos, porque debe haber 1 día o 2 antes de la elección, o sea, el silencio electoral. Ya, o sea, como comunicador, lógicamente vinculado en esta área de la comunicación política, haciendo un análisis y haciendo una lectura de eso, ¿cómo ves ese panorama? Imposible, imposible. Solamente Merlín, solamente Alicia en el País de las Maravillas, que en paz descanse la Guga Yala, podría predecir todas estas cosas. Ya. Es imposible. Es posible, a ver. Es imposible comunicar en 7 días. No, exactamente. O sea, yo iba a la otra pregunta. Usted y yo y Raúl sabemos cuál es la respuesta, pero la gente quiere saber. ¿Es
posible, es fácil comunicar algo efectivo en 7 días? Difícil, difícil. Para temas tan A delicados. menos que tengas mucho dinero, Jaime, a menos que tengas mucho dinero para coger y lanzar, pero Una campaña no que una campaña, sino una operación de 8 horas, comunicacional a mega escala, de 8 que no te horas. dejaría de costar siquiera $1 millón. Sí, pero recuerde que también, aquí vamos otra vez con este tema. Código de la democracia, Consejo Nacional Electoral No te y permite. las juntas respectivas tienen sus reglas y códigos. Pero también hemos visto que en muchos casos se hace tabla rasa de ese tema de los presupuestos que le toca a cada cual candidato para hacer publicidad. Claro. O sea, sí, puede ser que un candidato X, como lo acabas de graficar de esta manera, de una manera muy práctica, Raúl, se gaste $1 millón en 8 días, que lo puede hacer técnicamente, pero ahí tiene que entrar el Consejo Nacional Electoral. Y por lo que hemos visto, No lo va a hacer. puede suceder que ese candidato hasta puede ganar las elecciones y después el Consejo Nacional Electoral le dice, muy bien, usted ganó y no pasó nada. Claro. Porque realmente hemos visto decisiones dentro del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, discúlpeme, que nos dejan mucho que desear. Pero yo no sé en qué medida también. Yo sí sé. Bueno, yo sí sé que nada sé, podríamos decir. Yo sí sé qué nos va a pasar. Bueno, vamos a entrar en esa locura de la campaña electoral con candidatos, con todo el asunto y recibiremos información. Con Jimson recibirá desesperadamente solicitudes para entrevistas, para eso, boletines de prensa. Y bienvenida sea. Los chats de WhatsApp quemarán, arderán. Las redes sociales será una locura y llegará el día de las elecciones. Iremos a votar porque necesitamos el papelito. Y luego de eso saltaremos a las calles a reclamar que el CNE no hizo bien su trabajo, que los candidatos están en el mundo del narco y todo lo demás. Y finalmente, de un momento a otro, el Consejo Nacional Electoral dirá, señores, estos dos se van a la vuelta. A la segunda vuelta. A la vuelta final, al repechaje, como quien diría. Eso va a pasar. De ese repechaje uno saldrá y tendremos un presidente que en los 3 primeros meses medio armará un gabinete para tratar de solucionar los problemas hasta que se posesionen los nuevos legisladores y saber qué es lo que pasa y entraremos en la nueva lucha por la presidencia de la Asamblea Nacional. Respiramos con eso y enseguida tendremos que ver, ¿y ahora qué hacemos con los delincuentes? ¿Y ahora qué hacemos con los problemas de salud? ¿Y ahora qué hacemos con la vialidad? Y nosotros los ciudadanos estaremos así. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y cuando ya medio comience a arrancar el programa de este gobierno intermedio, ¡plum! Nuevas elecciones. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que sí sabemos lo que va a pasar sin necesidad de Yuga Yala, Rasputín y Alice Crowley. Sí. Disculpe un poco por ser irónicos, ¿no? Pero, Raúl, no sé. Y sí, en mi criterio, en este caso, pues, esta norma, esta ley de la muerte cruzada, realmente en la práctica está demostrando que nos toma de sorpresa de una u otra manera. O por lo menos debió haber sido bien reglamentado, por lo menos en esto de los tiempos. No en 90 días, sino 120 días, por lo menos. No sé, yo creo, vamos a consultar, creo que este tema de la muerte cruzada, no sé si existe en otros países latinoamericanos, por lo pronto. Sé que ciertas normas que tiene la Constitución de la República que viene desde Montecristi son únicas, inéditas en el mundo. Se pudieron haber hecho con buenas intenciones, pero como a veces decimos, el camino hacia el mal o hacia el infierno
está plagado a veces de buenas intenciones. Buenas intenciones. Y yo sí creo que aquí el remedio realmente nos tomó de mal. Ahora, una cosa, y volviendo al tema. Permíteme un ratito, Bueno, Jimson. dele. Yo aquí voy a permitirme hacer una recomendación para quienes quieren entender más de esto de la muerte cruzada, que está vigente y estamos exponiendo los problemas. Un libro de Mónica Vanegas Cedillo, que se llama La muerte cruzada. Allí, la señora, que fue en su momento consejera del CNE, explica todos esos procesos, todas estas situaciones. Un libro y lo doy como un dato nada más, que no significa mayor cosa, pero para que se entienda, de 115 páginas. Es un libro bastante... tiene una narrativa entre técnica electoral social bastante interesante que permite conocer todo este entorno de la muerte cruzada. Ahora, Jaime, y cierro mi intervención con esto, el asunto es que no podemos pedir a los ciudadanos, no nos pueden pedir a los ciudadanos que tengamos un voto racional en toda esta loca aventura política. Jaime. Bueno, escenario incierto, propuestas inciertas, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen como periodistas, no solamente en el ámbito nacional, sino a nivel internacional. Por eso, tomando nuevamente lo que vos decías en parte de esta entrevista, hay que les pido a quienes nos están viendo, escuchando, que sepan discernir esta entrevista. Vos dijiste algo muy importante. Nos veremos inundados en temas de redes sociales. Los grupos de WhatsApp estallarán. Por el amor de Dios, no me estén invitando a grupos a mí, porque yo casi ya estoy en un grupo y me quiero salir, ¿no? Porque a veces todos tenemos derecho a expresarnos en democracia, pero el otro día escribió uno democracia sin D, para darle un ejemplo. Hacer con Z, bueno, todos podemos tener error, pero a veces en estos grupos se vierte el criterio, pero bueno, es la democracia. Entonces nos vamos a ver, como vos lo dijiste, Raúl, bombardeados, ese es el término, bombardeados en las redes sociales. Y Jimson tendrá miles de propuestas, por eso recién vengo hoy día aprovechando, porque yo estoy seguro que todos los medios de comunicación, de hecho ya empiezan, tradicionales y no tradicionales, radio, prensa, televisión, tú sabes cómo es el manejo de esto, solicitud de entrevistas, vos que has estado dirigiendo, Raúl, varios medios a veces, yo he tenido que pelearte con semanas de anticipación una entrevista, disculpa el término pelearte, perdón, pedirte, solicitarte, sí. Y por eso vengo ahora, porque nos vamos a ver en cierta medida atosigados en redes sociales, sobre todo atorados, demandados de información, lo que es peor, falsa, información falsa, los fake news, los bulos van a abundar y ahora peor con esto lo de la inteligencia artificial que te monta fotos, se pueden hacer videos, que es una cosa terrible. Exactamente. Veremos a Jimson Lavalle, candidato a presidente de la República, sentado gracias a los videos de inteligencia artificial frente al otro candidato. Así será esto. O sea, vamos a tener escenarios inéditos y la ciudadanía ecuatoriana abocada a decidir esa triste realidad, cara o cruz. Hay nombres respetables que ya suenan por ahí, hay nombres un poco más conocidos que ya suenan por ahí, pero también no creo que les alcance el tiempo pertinente. Uno, para decir algo muy importantísimo, armar un plan de gobierno para año y medio. Es terrible. A ver, Jaime, quedémonos un ratito en relación a lo que nos interesa más, es la parte de comunicación, ¿no? Si bien es cierto, ya sabemos que en 7 días es un poco difícil si no tienes los recursos suficientes como para poder posicionar no solamente la imagen de una persona, sino un tema. Ahora, un tema sí se está posicionando, que es la necesidad de tener seguridad.
Y todos los que están saliendo de precandidatos están hablando de ese único tema, que es la inseguridad. Sí. Lógicamente hay un candidato que digamos que está empezando a tomar un poco la delantera porque supuestamente y su perfil da por ser muy inteligenciado y tener mucha experiencia en el ámbito de la seguridad. Pero bueno, no quiero llegar hacia allá, sino en el ámbito netamente de la comunicación. ¿Crees tú que los candidatos, perdón, cree usted que los candidatos ahora, no, nadie que sabe muy bien. Digamos, no hay problema. Ya. ¿Cree usted que los candidatos ahora, muy independientemente de lo que digan las leyes, los reglamentos y leyes acerca del gasto electoral, el gasto que tiene que asumir el Consejo Nacional Electoral, muy independientemente de eso, ellos van a invertir lo suficiente o más para que sus mensajes lleguen a la audiencia? A ver, hay ciertas... ¿Están obligados a eso? Sí. O sea, tu pregunta es válida, pero yo quiero partir de un punto. O sea, sí, quizás el principal problema del país ahora, es la inseguridad. Perfecto. Hay otros problemas que también son acuciantes, pero la inseguridad, con el tema de los asesinatos, las matanzas, las venganzas, los daños colaterales, los asaltos, la extorsión, es pan de cada día. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Por eso te digo, ¿tú crees que ellos consigan recursos, plata por otros lados para poder invertir más en redes sociales, por ejemplo? Sí, claro, ellos podrán gastar en temas de publicidad con recursos, etcétera, etcétera, para exponer sus planes de trabajo, pero en tan pocos días, no sé, yo sigo diciendo, es difícil explicar, pero yo te parto de un tema también. Hay leyes que en el Ecuador pueden ser aplicadas, están ahí, pero le pregunto, bueno, yo vengo aquí para que ustedes me pregunten, yo no les puedo preguntar a ustedes porque esa es la... Sí puedes, yo respondo. Les voy a preguntar a ustedes dos. Disculpe, primera vez Vamos a poner como Carlos Vera, no, aquí el que responde las preguntas es usted. Sí. Pero primera vez que voy a permitirle preguntar a dos. Ya lo dijo Jinson, nos conocemos hace años, colaboramos en una empresa, el Grupo de Diasa, a Raúl también lo conozco, hace años, pero ustedes han desarrollado una carrera periodística más a tiempo completo, se han titulado, etcétera. Se hace lo que se puede. Han hecho lo que tienen que hacer y para mí es un honor hacerles esta pregunta. Con la actual situación de la Constitución de la República que estamos atados a la Constitución de Montecristi, ¿no será necesario, señores periodistas, una nueva constituyente? Tal como están las cosas, yo creo que sí, porque justamente, bueno, a ver, hay dos pasos sencillitos para eso. Eliminar esta de aquí solamente con un decreto presidencial, pero no circunstancialmente por lo de ahora, sino que haya, o que el presidente convoque el presidente que esté, puede ser o puede ser el próximo del año y medio, que diga, yo apoyo la tesis del doctor, no me acuerdo cómo se llama, el que dice, mándenos a consulta popular y solamente haga una sola pregunta. ¿Quiere usted que se elimine la Constitución de Montecristi y vuelva a la del 98? Hizo facto. Ya, y nos olvidamos de enmiendas constitucionales para esta actual Constitución, pero sí habría que reformar la que nosotros queremos, y es así de sencillo. Perfecto, Jenso. Raúl. No, yo creo que no. Los costos sociales, los costos financieros, los costos institucionales, con un cambio de constitución, serían extremadamente altos. Nosotros no hemos cuantificado todavía lo que eso significa. ¿Es necesario hacer ajustes a la Constitución actual? Sí, que se llame de Montecristi, que sea que lo voy a pronunciar, que sea hecho por el correísmo y todo lo demás, puede ser. Pero también está nuestra potestad de ir ajustando. Por ejemplo, en este rato no hemos hecho una valoración financiera de esta decisión de la muerte cruzada. ¿Cuánto nos ha costado?
Ojo, dinero de los contribuyentes, no es dinero del presidente, es dinero de nosotros los contribuyentes. Entonces, aquí no es que un asunto de ahorro, que muchos decimos, y justo lo que repite Jinson, regresemos a la Constitución del 98. Oiga, ¿y sabe usted cuánto toca retroceder en leyes, en cuestiones, en derechos de nosotros los ciudadanos, en toda una estructura que existe estatal? Es brutal. ¿Es brutal? No. El tema ahí es ir ajustando todas esas deficiencias que tiene la Constitución. Es ir encontrando las fallas, y eso es la verdadera legislación constitucional, es ir encontrando las fallas e ir ajustando de acuerdo con los momentos. Para eso se requiere estadistas, constitucionalistas, ciudadanos de cualquier profesión u oficio que conozcan sobre generación de políticas públicas. ¿Sí? Aquí viene una de las grandes deudas de una mega estructura que tiene el Ecuador. Aquí se requiere el verdadero aporte de las universidades que están alejadas de los problemas nacionales y no aportan como deberían aportar conforme los recursos financieros que reciben del Estado. Entonces, no creo que cambiando la Constitución o regresándole a la anterior sea positivo. Y si no, remitámonos al caso de Chile y lo que está ocurriendo y lo que está costando esa nueva Constitución. Lo que está ocurriendo en Perú y cómo lo que ha ocurrido en Venezuela, en El Salvador, hablamos de Latinoamérica, en Bolivia, que en este rato también hay otro problema. Entonces, no, señores, para mí no. Pero, disculpen. Señores, ajustemos las cosas, compongamos, reparemos sobre la marcha. Bueno, mira, Raúl, solamente una puntualización. Es justamente lo que tú has dicho acerca de los procesos de Chile, como está Perú y todo lo demás, Bolivia. Es justamente hacia allá donde está dirigida la pregunta de Jaime. Porque nosotros de una u otra forma vamos, nosotros de una u otra forma, ¿sabes lo que va a pasar? Es que vamos a tener que desechar la Constitución actual. De una u otra forma, las fuerzas van a hacer posibles de que haya un golpe de timón y se cree una nueva constituyente donde esta Constitución muy garantista, lógicamente, deje de utilizarse. Yo lo veo así. Y podemos quedarnos aquí todo el día conversando sobre esto porque argumentos hay un montón. Pero yo creo que sí, la pregunta es muy válida para no solamente quedar entre lo que conversamos los tres. Lógico. De pronto, Jinson, puedes poner tú una encuesta en Facebook y demás cosas para saber, o sea, sí, pero no decir sí o no. Señores, denos argumentos. Claro. ¿Qué argumentos por el sí y por el no? Y te pongo un ejemplo, Jaime. Hay una tendencia para decir que regrese la base de Manta. Oye, eso es de personas que no entienden cómo funciona actualmente la geopolítica de la seguridad. Bueno, actualmente hubo un movimiento algo parecido en relación a Perú, en la cual creo que fue el Congreso del Perú, dio la autorización para que personal militar de Estados Unidos realice operaciones puntuales, pero lógicamente eso no significa que tengan una base, ¿sí? Pero, por ejemplo, se da ese tipo de cosas, en la cual ya un gobierno oficialmente, eso fue el fin de semana, o antes del fin de semana, sí. Que el Congreso del Perú autorizó que en este caso el gobierno de Estados Unidos, por medio de sus Fuerzas Armadas, realice operaciones puntuales en su territorio. Aquí hacen lo mismo, se hace a través del Interpol, de militares y todo el asunto. Entonces aquí viene la otra cosa, y algo que nosotros los ecuatorianos nunca consideramos, me está tocando aprender ahora,
el asunto del manejo geopolítico. Ecuador no es un estado aislado. ¿Qué le significa a la inversión privada el tema de estos vaivenes políticos? ¿Sí? Ecuador no está aislado. Ecuador es parte de un conglomerado mundial. Entonces, aquí viene lo importante y tema que lo estábamos revisando con Jaime, contigo, Jameson, es, ok, ¿cómo comunicamos políticamente a los ciudadanos para que el impacto sea menor en toda esta debacle política? Jaime, Jameson. Bueno, ¿cómo comunicamos? Haciendo también lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Discernir, analizar, comentar, porque en este caso, pues, aclaro, Jinson, yo hice la promoción de esta entrevista a través de mis contactos, ¿no? Y alguien me dijo, te felicito. Y perfecto, le dije, gracias. Me dice, ¿por qué tienda política vas de asambleísta? Le digo, no, aclaro, no es el momento, no creo que sean las condiciones y me gustaría, pero no voy a ir de candidato. Entonces, quizás esta es una de las maneras, Raúl, Jinson, de comunicar, de poner nuestro punto de vista sin mucho apasionamiento. Se nos puede ir en un momento dado una frase, se nos puede ir en ciertos momentos una ironía respecto a nuestras posiciones, pero yo personalmente pienso que esta es una de las maneras de orientar, comunicar. A lo mejor alguien dirá una golondrina, una hace verano, no, pero en este instante somos tres ya. Es Raúl, es Jinson, estoy yo. Si en un momento dado yo pueda venir nuevamente, perfecto. Obvio, no voy a estar de candidato absolutamente a nada, ni a Papá Noel, y menos a Princesita de Navidad. Entonces, por si acaso. Entonces, podemos así orientar, ¿no? De esa manera podemos aportar a la situación. Aportar. A veces dirán, sí, son Quijotes de la Mancha luchando contra molinos de viento, pero si no hay Quijotes, lógicamente, no se avanza en el camino. No se avanza en el camino. Hay gente que nos está viendo, más tarde otra gente tendrá más oportunidad. Sí, de seguro, me han pedido el link, me han solicitado el link, podrán recoger nuestros criterios, pero vuelvo a repetir, es un proceso inédito, es un proceso que nos pone a correr a todos, partidos políticos, movimientos políticos, candidatos y ciudadanos. ¿Qué saldrá de esto? Dios nos libre. Bueno, ya solamente para terminar, mi estimado Raúl, 9 de la mañana con 16 minutos. Marco Oña nos dice, excelente participación de uno de los mejores consultores políticos que tiene Manabí y de manera especial, en Puerto Viejo. Saludos, Jaime Tola. Gracias. Marco Oña. Bueno, para adelantar, el programa de mañana ya está, me lo acabas de confirmar, efectivo, va a estar vía telemática. El director del CNE de Manabí, el licenciado Julio Yepes. Con él, lógicamente, vamos a tratar todos los aspectos, vamos a exprimir al máximo todos los aspectos que tienen que ver con esta nueva convocatoria de elecciones, las actividades, las acciones, presupuestos y acciones que se van a revertir, lógicamente, o se van a vertir aquí en lo que corresponde a la circunscripción territorial del CNE en la provincia de Manabí. Así que, bueno, de esta manera también agradecemos la presencia y la participación de Jaime Tola. Jaime Absalón Tola Botniza, igual que tu abuelo, ¿no? Mi padre. Tu padre. Está bien. Tola. Jaime Absalón Tola Barcia. Tola Barcia, ¿no? Tola Barcia, ya, sí. Listo. Entonces, no, lógicamente un referente del periodismo y de la historia de Manabí, del Ecuador. Así que, una vez más, te queremos agradecer por haber estado compartiendo tus criterios respecto a estos temas de coyuntura. No, para mí es en este caso un honor, un placer estar con ustedes, con Raúl. Creo que es la primera vez que me interpela, aunque fue suave. Hoy día fue una conversación entre amigos, digo yo. Sí, lo único que faltó fue un café o una cerveza, nada más. Bueno, no, Raúl siempre ha mantenido una
una ecuanimidad en las preguntas, una forma de ser. Vos también, Ginso. Se hace lo que se puede, ¿no? No, muy bien, gracias. No quería yo dar entrevistas, Ya. pero yo sí creo que, porque ahora nos podemos tomar mal o cual criterio, pero creo que como ciudadano es un deber para mí expresar desde el otro lado de la orilla lo que pensamos los votantes, porque yo no voy a ser candidato, voy a elegir esta vez. Y creo que también los electores tenemos derechos y deberes. Y uno de los derechos y deberes es a través de estas plataformas, de estas voces que nos presentan ustedes, poder dar nuestro criterio, equivocado o no, poder dar nuestro criterio, pero siempre tratando, aunque nos equivoquemos, de hacerlo con buena intención. De hacerlo con buena intención. Raúl. Bien, pues sí, efectivamente, y públicamente hago agradecimiento a Jaime por el libro que en su momento supo participarme, pues, supo compartir, y pues tiene muy buenas lecciones sobre este intrincado mundo de la comunicación política, de la asesoría electoral, y que de una u otra manera nos sirve a los ciudadanos. Así no estemos en ese mundo. Entonces hago ese agradecimiento público, no había tenido la oportunidad. Y lo otro es, Jaime, creo que esto más que una entrevista ha sido una conversación, ha sido más bien es un panel que nos permite poner sobre la mesa algunos problemas, algunos escenarios que están perjudicándonos a nosotros los ciudadanos en nuestra capacidad de tomar decisiones responsablemente. Y me quedo con la pregunta que te hice, y quizás así se llame este programa. ¿Será que el remedio fue peor que la enfermedad? Jimson, Jaime, muchas gracias por esta oportunidad. Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial.